¿Qué tal mi gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, así que ponte los audífonos y disfruta de este video. Antes de comenzar el video, cabe mencionar que no se tomará en cuenta la fuerza ni el número de muertes, sino la inteligencia y la astucia, que son características del personaje. Además, este video está basado en mi opinión personal, y no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Al final tú debes sacar tus propias conclusiones. Chucky, el muñeco diabólico, desde su aparición en 1988, ha causado muchas pesadillas a cientos de personas, lo que lo ha convertido en todo un icono del cine del terror y del género slasher, creando e inspirando un nuevo subgénero dentro del cine del terror, como lo es el Killer Doll. Pues luego de que Chucky apareciera en el cine, se comenzaron a realizar más películas sobre muñecos asesinos o diabólicos, pero ninguna es mejor en comparación a las de Chucky, pues Char seguirá siendo el rey de este género. Pero si te digo que no solamente es el mejor muñeco asesino del cine del terror, sino también es el mejor slasher, y lo es por las siguientes razones. Definitivamente algo que más miedo te puede dar es ver algo que parezca tan infantil e inofensivo se termine convirtiendo en algo aterrador y peligroso, pues eso es lo que precisamente tiene el muñeco diabólico. Este personaje es muy diferente a los demás en eso. Este muñeco infantil ha sido la pesadilla de muchos niños durante años y no se lo han podido sacar de la cabeza. Una de las ventajas del personaje es que al ser un muñeco, nadie sospecharía de él y puede pasar por desapercibido. Es algo que no tienen los demás personajes, pues todos los conocen o terminan conociendo quién es el que comete los asesinatos y pueden hasta evitarlos, como no yendo al lago Cristal o no durmiendo en la calle Elm. Pero nadie puede evadir a Chucky. A él lo pueden trasladar a diferentes sitios y nadie sabe que es el asesino. Muchos han cometido el error de tratarlo por lo que es, un muñeco, y este los ha sorprendido asesinándolos. Inclusive ha matado a personas con ni siquiera tocarlos. Se han muerto solo con llevarse la impresión de ver un muñeco diabólico. Oh, you gotta be fucking kidding me. Este astuto personaje aprovecha muy bien su apariencia de muñeco. Puede dejar una masacre de sangre y quedarse inmóvil, porque nadie sospecharía de un muñeco. Y para quienes se han atrevido a delatarlos, no les ha ido nada bien, porque a estos nadie les creen, los toman por locos, tienen tratamientos psicológicos o terminan en un manicomio. Mientras Chucky puede seguir asesinando en las casas que desee, aunque siempre llegue la policía y encuentre un charco de sangre con un cadáver al lado de un muñeco, nunca sospecharían de él, y esa ventaja nadie la tiene, porque jamás se lo llevarían detenido, como si les ha pasado a otros asesinos. El muñeco diabólico es una máquina de matar que te puede asesinar con lo que sea. Ha demostrado que es muy ágil con muchas armas. Es que no solamente te puede asesinar con un cuchillo, elemento que le da el puesto en el género slasher. Este asesino profesional no solamente te puede liquidar con un arma de fuego, sino con lo que tenga en la mano y de las maneras más creativas y sarcásticas. Características similares que comparte con Freddy Krueger, pero cuando lo traen de nuevo a la vida real, se debilita mucho y lo pueden asesinar. Pero Chucky se puede convertir en tu pesadilla, pues es un muñeco que tiene vida y está detrás de ti para asesinarte, que te puede asesinar de las maneras más creativas, como la vez que asesinó a su compañero Eddie Caputo dejando abierta la llave del gas para que después él mismo se vuele en pedazos, o la vez que asesinó a la maestra de Andy con una regla de una manera muy sarcástica. Y mi favorita, cuando mata al dueño de la fábrica de los Kukai utilizando juguetes. Don't fuck with the Chuck. Chucky es un personaje inmortal que puede regresar las veces que sea, característica que comparte con la mayoría de los slasher. Pero Chucky es diferente porque matarlo no lo detendrá en ese momento. Consolidado el dios Damballa y su conjuro de posesión de almas, no solamente puede regresar las veces que sea en un cuerpo nuevo o en uno restaurado, sino es que ahora no pueden pensar que lo tienen muerto o controlado, porque mientras pasa eso, su otro yo ya puede estar haciendo de las suyas. El muñeco ya no puede asesinar solamente en un solo cuerpo, sino con varios a la vez. Está aquí. Con estas nuevas habilidades de poseer más cuerpos, no pueden confiar que solamente un muñeco Kukai los puede asesinar. Conociendo su astucia, se puede llegar a disfrazar o ocultarse en un muñeco con diferente apariencia y sorprenderte cuando menos te lo esperas. Por eso Chucky es el asesino más astuto, creativo y letal del género slasher. Es un personaje que cada vez sigue evolucionando y no hemos visto aún todas sus capacidades.
pues su creador Don Mancini ha mencionado que en la serie de Chucky su personaje tendrá nuevas habilidades y objetivos nunca antes vistos. Soy uno de los asesinos con cuchillo más notorios de la historia. Soy Chucky, el muñeco asesino. Y ese fue el video del por qué para mí Chucky es el mejor slasher. Pero ahora yo les pregunto, ¿para ti Chucky es el mejor slasher? La respuesta déjala en los comentarios. Un saludo para Carl Holguín por dejar el mejor comentario del último video del canal. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita, y si no lo haces no importa, porque yo les envío a Chucky que los asesine. What are you, fucking nuts?